entonces la pesada herencia? En realidad hay algo que decodificar. Y es cierto que le hemos dejado una pesada herencia. Le hemos dejado una muy pesada herencia al gobierno, claro. Le dejamos convenciones colectivas libres entre trabajadores y empresarios que en estos 12 años pudieron pactar libremente sus salarios muy por encima de todos los índices de inflación, los midiera quien los midiera. A ver, no hace falta aclararlo. Todos esos comercios que se cerraron, toda esa gente que hoy está desocupada tenía trabajo, evidentemente, y tenía buenos salarios. Dejamos una herencia pesada, dejar sindicatos fuertes, porque cuando me dicen en los 90 no teníamos la organización sindical, porque no teníamos el número de trabajadores que tenemos ahora en las fábricas, en el sector de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, en el Estado mismo, el Estado era un Estado muy reducido, muy mínimo, que no tenía presencia, un Estado como el nuestro, con programas como Conectar Igualdad, como decía él, donde ya este año, en el 2015, empezábamos a repartir en el último, ya no teníamos que comprar como siempre, que habíamos comprando un determinado número de computadoras, porque claro, las computadoras se iban yendo y estábamos llegando al equilibrio prácticamente en el tema de Conectar Igualdad. Con los programas de cooperativas de trabajo a lo largo y a lo ancho del país, con el desarrollo nuclear en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el desarrollo en materia de ARSAT, de INVAP. Obviamente había un sector estatal fuerte y poderoso que no era un sector como siempre, porque ha habido toda una estigmatización contra el sector del empleado público. Esa creación de un famoso cómico que es excepcional desde lo artístico, pero desde lo cultural crea la sensación como que todo aquel que trabaja en el Estado está de vago. No, como si en el Estado no hay vagos, porque vagos hay en todas partes. Pero hay... Eso no lo dije yo. Dejamos un sector sindical fuerte, pero en todos los sectores. En el sector público, con los docentes, porque obviamente si creamos 19 universidades, si además agrandamos todas las universidades que ya existían, las hicimos más grandes, con mayores, si repatriamos más de 1000 científicos, obviamente que el sector público no era que estaba sobredimensionado. El sector público, el Estado, prestaba servicios al desarrollo, a la investigación, a la tecnología, a la salud, a la educación, que nos permitió, por ejemplo, controlar epidemias terribles como las que nos tocó en el 2009, cuando, bueno, pasó lo que pasó con quien estaba de ministro o ministra, y después tuvimos la suerte de que vino otro ministro y teníamos todos operativos de Contralor en todo el norte argentino en materia sanitaria. O sea que hay un desarrollo sindical en el sector privado, el sector de servicios, por ejemplo. No hablo ya de la producción, no hablo de la construcción, que pasó de tener 70.000 o 50.000 cotizantes a 450.000. El sector de metalúrgicos, por ahí debe estar Abel Furlan, que me saludó hoy al principio, por ahí debe estar. O se ha revuelto a la cámara porque tenían sesión. Todo el sector, tanto de producción industrial como el sector de servicios, de logística, todos los servicios, todos los sindicatos muy fuertes. Obviamente, es una pesada herencia. Más allá de que algunos no se quieran hacer cargo de esa herencia en los sindicatos, yo creo que se van a tener que hacer cargo porque los compañeros de la CGT, hoy nos acompañan compañeros de la CGT, los compañeros de la CGT, las seccionales, de las regionales de la CGT, las comisiones internas, los delegados, todos van a ir empujando, y a poquito, empujando en el buen término, en el buen sentido, no a empujones, no, empujando, como cuando uno va empujando a esa unidad, ¿no? Como vamos, empujando a esa unidad
que hoy la unidad de los trabajadores, de sus organizaciones gremiales, es un puntal para volver a reconstruir un gran bloque nacional, popular y democrático. Yo sé que muchas veces venimos de peleas y discusiones que, bueno, que crean divisiones, que crean antagonismos. Yo creo que tenemos que tener la grandeza, todos los compañeros y compañeras, de superar todas las discusiones y divisiones que pudieran haber habido en estos 12 años y medio de gobierno. Lo que pasa es que muchas veces cuando están resueltas las cuestiones básicas, empezamos a pelear, no es como en las casas, ¿viste? Cuando está todo solucionado, cuando la heladera está llena, el auto tiene nafta, terminaste de pagar la casa y ya es tuya, te vas de vacaciones todos los años, a lo mejor tu señora te mira mal y ya, ¿viste? Cuando te echaron del laburo, no te alcanza la guita para fin de mes, bueno, todas las otras cuestiones pasan a ser cuestiones absolutamente menores. Es parte de la condición humana y es parte también, tenemos que tenerlo claro, sobre donde pivotean en los momentos de prosperidad todo esto que yo estaba diciéndoles de crear subjetividad para que la gente y hasta muchas veces los propios compañeros dirigentes piensen, sí, la verdad que teníamos demasiadas cosas, no podíamos seguir con este tipo de cosas. No, miren, esto de la apropiación del otro, la de un neoliberalismo que ha mutado el capitalismo y que ya no solamente no necesita consumidores, sino que necesita consumidos, y que parece que es un ejercicio teórico lo que estoy diciendo, lo comprobé el otro día. Y les voy a contar una anécdota que va a explicar, un ejemplo que va a explicar mucho mejor lo que les quiero decir. Muchas veces cuando salgo en Calafate, mucha gente me hace piquetes en la puerta para que yo salga, buenos piquetes. Buenos piquetes. Para saludarme. Bueno, el otro día se había montado un montón, empezaron a aplaudir y tuve que salir. Entre ellos había un matrimonio de Lomas de Zamora, no sé si nos estarán escuchando, a lo mejor se van a acordar, y estaban con la nena y me agradecían, gracias a vos, ya se habían ido varios, gracias a vos estuvimos acá 4 días, estábamos esperándote para verte, que esto y que el otro, y gracias a vos tuvimos la casa, el auto, y eso que soy electricista. Entonces, y en ese momento yo estaba besando a la nena, sacándome la foto, el otro que me saludaba, lloraba, emocionado, no reparé en lo que me había dicho. Pero después a mí siempre me gusta repensar cuando estoy sola los momentos que viví, lo que me dijeron, las miradas. Y digo, pero ¿por qué me aclaró que era electricista? Y pese a ser electricista había podido tener casa y auto. Y ahí me di cuenta que lo que había leído en teoría del neoliberalismo y la subjetividad era eso. Él mismo se autodisculpaba de haber podido llegar a tener auto y casa porque era un electricista. Daba por sentado él, el electricista, que había sido un privilegiado y no me veía a mí como parte de un proyecto político, sino casi como una hada buena. Y yo no quiero que nadie me vea como una hada buena. Dijera algún mono, después les voy a explicar la diferencia entre mono y gorila. Sí, hay una diferencia profunda también, que también tenemos que conocerla. Dijera algún mono, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, eso es una bruja, ¿viste? Pero es cierto, él me agradecía y lo hacía con el mejor corazón, con mucho sentimiento, con mucha emoción, porque en realidad él sentía que había sido un privilegiado siendo electricista y haber podido acceder a una casa y a un auto. Pero si sos un laburante y laburás todo el día, ¿cómo no vas a tener derecho a tener una casa, un auto y a poder sostener a tu familia? Bueno, esto es crear subjetividad social. Mucha gente, inclusive lo deben haber escuchado ustedes, no se podía seguir viajando, haciendo esto, haciendo lo otro, el nivel de gasto, de consumo. Eso es crear sentido común. El neoliberalismo ha creado esto.
que vos te sientas deudor y empresario de vos mismo, de manera tal de que si te va mal, no es por un momento por la macroeconomía, por la economía, es porque vos no sos un buen gestor ni un buen empresario de vos mismo. Y por lo tanto, vos sos el responsable de que te vaya mal, porque es lo que me dice el electricista, en definitiva, cuando me dice gracias por haber, pese a ser electricista, haber logrado esto. Entonces es importante que comencemos a visualizar esto. Y ahora voy con los demonios gorila para que no se queden con la intriga. Yo siempre digo, esto es medio en broma, esto para que nadie se sienta mal. Nada, siempre hay que bromear un poco sobre uno mismo. Yo me solté peroncho, cabeza negra, bueno, bárbara. Nada, a mí no me molesta. Y yo digo, a ver, gorilas. Hay gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorila. Por ejemplo, yo siempre lo voy a decir con todo el cariño que le tengo, pero le tengo muchísimo respeto. Exacto. Federico Pinedo. Es una persona a la cual le tengo mucho respeto, a punto tal que fue el que le propuse que fuera el presidente provisional porque lo consideraba un hombre del presidente y me parecía que tenía que estar en la línea sucesoria. Yo lo recuerdo a Federico en el conflicto del campo o con las patronales. ¿Ves? Ahí tenés, del campo. Ahí, mirá, hasta yo apropiada con el lenguaje. Con las patronales rurales, porque en realidad contra el campo digo nada, contra las patronales rurales. Sin embargo, ahí también nos instalaron conflicto con el campo como si nos fuéramos a pelear con los gauchitos, con el que está... No, era con las patronales rurales, punto, con cortes de ruta y ahí no había ni intentos destituyentes, ni subversión. ¿Se imaginan, por ejemplo, si hubiera pasado esto, hubiera sido las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad, los hubieran acusado de ser miembros del ISIS, por lo menos a los que estaban cortando la ruta, ¿viste? Pero no. Pero siguiendo con el tema, me acuerdo de Federico porque un día estaba en Olivos, en medio del conflicto, digo, tal vez el conflicto político más importante, que fue también un poco fundante, ¿no? Fue un conflicto fundante de mucha gente que se incorporó. Hay una compañera que me dice así, se ve que no era muy simpatizante nuestra y ahí se metió. Bien compañera, gracias compañera. Pero me acuerdo que voy caminando por Olivos, pasando por el escritorio, y estaba prendido el televisor, y estaba Pinedo, le estaban haciendo un reportaje. Además es un caballero, es educado, no agravia, es un señor educado, se ve que de cuna viene. Bueno. Y dijo, yo no sé por qué la presidenta, no sé si dijo la presidenta o esta mujer, no sé, la presidenta dijo, tiene problema con la renta extraordinaria, dice. Yo no sé, ¿por qué no deja disfrutar tranquila a la gente de su renta extraordinaria? Y la verdad que yo me paré, dije, pero claro, es el nieto de Federico Pinedo, este hombre tiene que pensar así, porque si pensara de otra manera, sería un revolucionario, es más, yo le parecería conservadora seguramente. Claro. A ver, entonces, ahora hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. ¿Por qué aspiracionales? Porque identifican en el ideario al gorila como el tipo de clase alta, el tipo fino, el tipo que viene de familia, el tipo que viene de la aristocracia. Entonces, de repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Son aspiracionales. ¿Y por qué digo? Son aspiracionales. Porque si vos le conocés la historia, a la mayoría de los monos, hicieron sus grandes fortunas como empresarios durante gobiernos por ahí populares, durante gobiernos de mucho consumo, pero sin embargo, bueno, esto pasó en nuestro periodo y le pasó al primer peronismo. Esto lo explicó 20 veces mejor que yo Arturo Jaureche y con mucha más, digamos, vuelo intelectual. Pero es bueno que nosotros comencemos a discutir estas cosas porque si no nos pasamos discutiendo pavadas y no
podemos discutir ni inteligir realmente cómo tenemos que lograr a volver a reconstruir mayorías. No a partir de cómo estaba con él respecto de tal cosa, sino respecto de intereses comunes y concretos. La economía, el bolsillo. Ustedes se acordarán cuando el 13 de abril, citada amablemente a comparecer ante los estrados de Comodoro Pi, sí, ya sé, gracias. 13 de abril. ¿Alguien recuerda el 13 de abril? Y los invito a que agarren un diario, hagan archivo periodístico, algún dirigente político de todos los sectores, algún dirigente sindical, alguien que estuviera hablando de la factura de la luz y del gas, nadie, porque el aumento había sido publicado allá por febrero, si mal no recuerdo, pero recién tenía efecto a partir de mayo, creo, si mal no recuerdo, o de fines de abril, mayo. Como no estuve 8 años sentada de prestado ahí en la Casa Rosada, yo lo había leído y entendía de qué se trataba y sabía que iba a ser mortal cuando eso llegara para la gente. Por eso ese día también hablé del changuito. 3 cosas mencioné: factura de luz, de gas y el changuito. Ese changuito que se llenaba con una determinada cantidad de dinero en los grandes supermercados y que hoy no lo llenan nadie. Es más, vas a las 7:30, 6:30, 7, que era la hora donde los supermercados estaban llenos, porque era donde la gente salía de los laburos y iba a comprar, y están vacíos. Por eso las grandes tiendas y los grandes supermercados están haciendo mercados más chiquitos, más de proximidad, porque obviamente la gente no está llegando a fin de mes, la mayoría de la gente. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de los sectores no estoy hablando de los sectores que hoy fueron a la plaza a buscar verdura. No estoy hablando del sector informal que se quedó sin changas. No. Estoy hablando de los que tienen trabajo registrado. Y estoy hablando de hogares donde hay más de un sueldo y que no están llegando a fin de mes. Bueno, esta es la realidad. Entonces, como esta es una realidad muy fuerte y esto impacta también en muchos comerciantes que han tenido que cerrar sus comercios o han visto mermadas sus ventas, en muchas pequeñas y medianas industrias que ya no saben cómo hacer y ahora comprenden que el consumo no era consumismo, sino que era demanda agregada, la vieja discusión de los economistas, si ofertismo, como sostienen ahora, o incentivar la demanda agregada a través de lo público y lo privado. Lo privado lo hacíamos con paritarias libres, donde siempre estábamos por arriba de la inflación, y lo público con obra pública, instrumentando programas desde la UH, pasando por Conectar Igualdad, pasando por universidades, etcétera, etcétera. Entonces, les habían dicho también a la gente que los precios ya tenían ese dólar blue con el cual nos volvieron locos durante todo el gobierno y que por lo tanto una devaluación que fue presentada como levantamiento del cepo, y en realidad no fue levantamiento del cepo, eso es un eufemismo. Muchachos, devaluaron. Y todos los que estaban esperando que levantaran el cepo, cuando devaluaron, no pudieron comprar más dólares. Entonces no era levantamiento del cepo, se llamaba devaluación. Sin embargo, te la pusieron en todos los diarios como levantamiento del cepo. Y es más, algunos compañeros decían, qué fácil levantaron el cepo. Y claro, si devaluás el 50%, dejás a todo el mundo con una mano atrás y otra adelante y nadie más vuelve a presionar sobre la moneda.